la política venezolana dio un cambio abrupto a raíz del proceso electoral que se celebró en 1998. Surgió una especie de vengador con un discurso complejo que pretendía o que pretendió cambiar la forma de relacionarse la gente con el poder a través de una propuesta abiertamente populista, autoritaria y militarista. Ese hecho puso a las organizaciones políticas tradicionales en Venezuela contra la pared. Los partidos de vieja data, fundados a mediados del siglo XX, recibieron el impacto de esa situación y les fue difícil su adaptación a los cambios. Luego de ello, nosotros vimos cómo en ese afán autoritario de la construcción de una agenda que tenía como propósito la celebración, la realización de elecciones con control absoluto por parte del régimen, surgió en el estado Zulia un partido regional que fue progresivamente alcanzando espacios en todo el país. Ese partido es precisamente Un Nuevo Tiempo, cuyo movimiento político fue fundado por Manuel Rosales Guerrero, quien esta mañana debería haber estado con nosotros en el inicio de este ciclo de foros y que lamentablemente por una agenda de trabajo muy complicada que tiene fuera del país esta mañana, pues no ha podido conectarse. Y no descartemos que en algún momento lo haga y nos dé un saludo de su propia voz, que nosotros podamos recibir y que podamos acompañar las palabras de nuestro presidente. Pero bueno, en esa turbia situación política en el año 2006, ante una circunstancia muy compleja para la primera elección en el marco de para la segunda elección en el marco de una nueva constitución, una constitución que se aprobó en el año 99 y que empezó a aplicarse a partir del año 2000, cuando hubo una llamada relegitimación de poderes, y en el año 2006 se vencía el primer periodo presidencial. Ese año, en el año 2006, nosotros logramos en la oposición venezolana un consenso en torno a Manuel Rosales para que fuese el candidato presidencial, trabajo que cumplió impecablemente frente a todo el control ya asumido por el régimen de los elementos básicos para la comunicación, el uso indiscriminado de los recursos públicos para intentar imponer su forma de ver las cosas, pues de todas maneras nosotros logramos tener una participación y un apoyo que estuvo alrededor del 40%, de gente que ya manifestaba su descontento con un modelo que todavía no había colapsado económicamente, pero que ya daba señales de buscar el manejo autoritario del país y la asfixia progresiva de toda forma de disidencia. Ya empezaban el río a sonar porque traía las piedras del autoritarismo, traía las consecuencias propias de una situación tan lamentable como la que vive Venezuela hoy día. Pues bien, ese hecho nos convirtió en un partido nacional que inmediatamente se incorporó a la vida política. Nuestro planteamiento fundamental era la construcción de la democracia social. La democracia social que la entendemos no como un eslogan simplemente, sino como el compromiso firme que tenemos los socialdemócratas por buscar tres objetivos, tres valores básicos. El primero de ellos, la justicia social. El segundo, la dignidad humana. Y en tercer lugar, la democracia. Frente a esos tres valores que comulgan perfectamente con el ideario socialdemócrata, pues inmediatamente solicitamos a la Internacional Socialista nuestra adscripción como un partido con una raíz ideológica vinculado a esos factores y cumplimos el trámite necesario para
tener ese reconocimiento que hoy tenemos. Somos un partido abiertamente socialdemócrata, vinculado a la lucha y a la causa popular, intentando en Venezuela superar la tragedia política y económica que vivimos, porque ya no hay careta alguna que pueda disimular el tinte autoritario y dictatorial de quienes administran o han administrado el poder formal en este tiempo. Es por ello que nosotros en el año 2012 acompañamos la candidatura presidencial de Enrique Capriles en un manejo unitario absolutamente impecable. Fuimos a un proceso electoral primario, de elecciones primarias, para escoger el candidato de la oposición. Ahí Un Nuevo Tiempo presentó un candidato personal de nuestra organización, pero triunfó otro candidato, que es el candidato Enrique Capriles, y nosotros sin ninguna cortapisa anunciamos nuestro apoyo y nos incorporamos de manera entusiasta a su campaña presidencial. Y Enrique hizo un excelente trabajo, pero ya estaba mucho más mineralizada la forma de control societal y político que había implementado la dictadura, que había implementado el chavismo, quien todavía en ese entonces tenía una chequera prodigiosa, muy abundante, para utilizar recursos públicos a los fines no solo de comprar aliados nacionales e internacionales, sino de acallar la circunstancia dramática que vivíamos los venezolanos. Bueno, la cosa se desarrolló en términos tales que Chávez sufría de una enfermedad terminal, no pudo ni siquiera asistir a su toma de posesión, y en el año 13, como lo dicta la Constitución, se realizó una segunda elección con el propósito exclusivo de elegir a la persona que iba a terminar ese mandato. Y se eligió a quien Chávez, en cadena nacional de radio y televisión, anunció como su candidato en caso de que cualquier contingencia sufriera, como pasó. Y entonces presentó a Nicolás Maduro, quien en unas elecciones muy reñidas, donde mucha gente todavía señala que fueron los controles institucionales los que impidieron que se diera el cambio político en Venezuela, pues se declaró ganador. Y nosotros, a pesar de que no estábamos de acuerdo con ese resultado oficial, manifestamos nuestro desacuerdo y acatamos las normas formales del juego electoral, y nos fuimos a seguir haciendo oposición y a seguir fortaleciendo nuestro contacto con la gente. En el año 15 se dio ya la elección de la Asamblea Nacional y ya habíamos logrado una alianza muy sólida de los principales partidos políticos que en ese momento hacían vida en Venezuela. Acción Democrática, el viejo partido fundado por Rómulo Betancourt, también perteneciente al ala socialdemócrata internacional y nacional. Voluntad Popular, un partido nuevo que también estaba adscrito a la forma de pensar de la democracia social, de la socialdemocracia. Primero Justicia, un partido de centro derecha, y Un Nuevo Tiempo, un partido, como les dije, vinculado a la socialdemocracia. Esos cuatro partidos hicimos una alianza que incorporó a las minorías, a la Causa R, al movimiento del gobernador Guarulla, a movimientos regionales, a otros partidos nacionales como el Partido Social Cristiano COPEI, y abrimos las puertas para tener una amplísima representación en la Asamblea Nacional, cosa que sucedió. En diciembre del 2015, contra todos los pronósticos agoreros del régimen, sacamos 2/3 de la Asamblea Nacional. Es decir, que logramos una mayoría calificada, como lo establece el texto constitucional, y ahí empezaron las maniobras y las argucias de estos señores del régimen, que el propio mes de diciembre, cuando ganamos las elecciones, tomaron una decisión insólita, que fue anular la elección en un estado, dejar un estado del país sin representación política en la Asamblea Nacional, anular la elección de 4 parlamentarios y de esa manera intentar empezar a rebajar el copete de la Asamblea Nacional y quitarle de manera con argucia y leguleyismo, quitarle su mayoría que se le había dado el pueblo venezolano.
Pero el pueblo venezolano estaba muy claro y está muy claro en que esas personas representan sus sentimientos de manera legítima y que representan el poder en Venezuela. Empezamos a trabajar en la Asamblea Nacional y recibimos todo tipo de agresiones de parte del régimen, de desconocimiento, de ataques, que fueron desde dejar de pagarle los salarios a los parlamentarios hasta negarles sus elementos fundamentales, sus pasaportes que los acreditaban como personas al alto poder público, y un proceso de arrinconamiento agresivo contra la Asamblea Nacional. Bueno, eso nos llevó a seguir todos a una, juntos, luchando por la causa democrática en Venezuela y por la que ya se anunciaba la profundidad de una crisis social increíble, de una crisis social que nos lleva hoy a ser un país que está en la cola del continente, llegando a niveles de miseria propios de un país que nosotros hemos sido muy solidarios con ellos, pero que tiene unos índices de pobreza muy críticos, como es Haití. Después de haber sido una de las locomotoras más grandes del progreso en Latinoamérica, pues arruinaron absolutamente nuestra economía y nos destruyeron de forma artera el aparato económico que nosotros estamos trabajando intensamente en la fórmula y en la búsqueda de los elementos necesarios para recuperar a nuestro país. Eso trajo como consecuencia directa el hecho de la diáspora, que es un problema muy serio que tenemos los venezolanos. Nosotros en Venezuela siempre fuimos un país receptores de muy buena fe de todos aquellos ciudadanos del mundo que de buena voluntad venían a nuestro país a construirse un futuro, a estar trabajando al lado del pueblo de Venezuela, y muchos de ellos se convirtieron en ciudadanos venezolanos con sus familias venezolanas y están con nosotros sufriendo las penurias que sufrimos todos en el país. Pero esa presencia de los venezolanos ahora en otros lugares, pues ha tenido dificultades serias, dificultades propias de la inmigración, ha tenido procesos lamentables de xenofobia, y ello pues nos impulsa a seguir trabajando con más ahínco y con más fuerza por lograr esos elementos que he dicho, que identifican a todas las corrientes socialdemócratas del mundo, a todas las organizaciones importantes que tienen que ver con la búsqueda de una alternativa que tenga razón de ser en el sentimiento de la gente, en el sufrimiento de la gente y en la satisfacción de las necesidades colectivas de nuestros pueblos. En el área internacional, que este foro lo organizó conjuntamente el compañero Carlos Valero con el diputado Luis Florido, ambos diputados de Un Nuevo Tiempo, que tienen un excelente trabajo en el área interna y en el área internacional, pues nosotros hemos pregonado los elementos básicos de nuestra acción en el área internacional. Hemos dicho que estamos a favor del multilateralismo, que ya no es propio de unas sociedades del siglo XXI que se miren endoscópicamente, solo para ellos, solo para adentro, que la cosa es fundamentalmente en función de la solidaridad, y que donde haya conflictos, aupamos que esos conflictos se resuelvan pacíficamente. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que decir en Venezuela. Hay mucha gente que nos dice que la salida del régimen, del autoritarismo y de la dictadura tiene que ser por la vía de la fuerza. Y nosotros nos negamos a aceptar ese camino porque pensamos que la fuerza, la violencia, lo que va a generar es más violencia, lo que nos va a traer es más dificultades. Nosotros en estas circunstancias lo que tenemos que trabajar es porque haya una presión interna de nuestro pueblo que obligue a que se realice lo que nosotros hemos pedido, simplemente como que si fuese una concesión, cuando debería ser un derecho humano fundamental, que es el derecho de nuestro pueblo a escoger libremente su gobierno, su forma de gobierno y sus gobernantes. Por ello que hablamos de que nosotros estamos trabajando porque haya unas elecciones libres, unas elecciones verificables, unas elecciones confiables, y que nos sometemos al veredicto del pueblo venezolano de ser así. Hoy día
pues en Venezuela casi que la democracia es una caricatura. Un gobierno como el de Maduro, un régimen como el de Maduro, que tiene un rechazo interno de más del 80%, anuncia con bombos y platillos que obtuvo el 90% de la representación de la Asamblea Nacional. Eso no lo puede creer nadie, a menos que esté como está, contaminado por el fraude, contaminado por la manipulación y contaminado porque no fue un proceso el que pretendieron hacer en diciembre del año pasado, no fue un proceso realmente democrático. Es por eso que nosotros insistimos en que el debate no tiene sustituto, en que la forma en que nosotros queremos trabajar es discutiendo directamente con los responsables de esta tragedia lo que ha pasado y que sea el pueblo quien decida. Y es por eso que es muy importante para nosotros el establecimiento de mecanismos de cooperación que permitan que entre todos resolvamos la situación y el nudo de crisis que tiene en Venezuela. El menú es muy amplio. Se habla del R2P, del proceso de ayuda, de protección a una sociedad en situación tan maltrecha como está la venezolana. Se habla inclusive se habla de la aplicación de un viejo tratado internacional que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca para impedir que se socave aún más la democracia en Venezuela. Algunos hablan de la aplicación de la cláusula democrática de la OEA, otros hablan del protocolo de Ushuaia, que forma parte intrínseco del Mercosur, que es su razón de ser, su ley democrática, su carta democrática, que también pudiese ser aplicable en circunstancias como la actual. Es por eso que desde Un Nuevo Tiempo nosotros saludamos este evento con todo el respeto que nos merece la audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Decirles que nuestro partido se mantiene vigente con los espacios de discusión abiertos para que todos tengamos la oportunidad de dirimir nuestras controversias de forma pacífica y de forma democrática. Yo quiero, en nombre de nuestro partido, como su vicepresidente nacional, agradecer profundamente la participación del diputado Héctor Gómez Hernández, secretario del área internacional de la CEP-PSOE, diputado de las Islas Canarias, que conoce bien Venezuela, que ha estado muy atento a la problemática de nuestro país, con el que estamos muy agradecidos porque su voz, tanto en la comunidad internacional, en Bruselas, en el Parlamento Europeo, como en España, en su tierra natal, ha estado sin ningún tipo de reticencias, dispuesto a poner parte de su tiempo, que es muy valioso, y de su esfuerzo, que es muy valioso, para que nosotros tengamos alguna posibilidad de alzar nuestra voz fuera de nuestras fronteras y que esa voz sea oída y sea respetada. Igualmente, queremos agradecer la presencia de el licenciado, el maestro en estudios políticos, Laureano Márquez. Laureano Márquez es un humorista venezolano muy serio, aunque vale la contradicción entre una cosa y otra. Es una persona dedicada realmente a su formación profesional densa y que ha hecho de su presencia en el escenario internacional y en el escenario nacional, pues, hacernos sentir muy orgullosos de que una persona de su talento y de su formación nos acompañe el día de hoy. También queremos agradecer a otro intelectual venezolano, profesor universitario, quien además tiene la circunstancia de haber sido ministro de Economía de Hugo Chávez. Me refiero al exdiputado Rodrigo Cabeza, quien recientemente, por cierto, sacó una carta dirigida a la izquierda del mundo, un documento muy valioso que vamos a colgar en nuestra página de Un Nuevo Tiempo para que todos tengan la posibilidad de leer
ese señalamiento denso y profundo que hace Rodrigo a la colectividad nacional. También, ya puertas adentro, agradecerle a la diputada Nora Bracho. Nora es la jefa de la fracción parlamentaria de Un Nuevo Tiempo en la Asamblea Nacional. Ha hecho un excelente trabajo, ha estado muy preocupada por el destino político de Venezuela y ha trabajado también en función de la situación de los servicios públicos. Ha sido un monitor importante del deshilachamiento de los servicios básicos en nuestro país, donde ya no es solo la ausencia de gasolina en las bombas, donde ya no es solo la ausencia de luz eléctrica en las casas o de gas doméstico en las casas. Hemos llegado a lo peor de lo peor. Las casas cocinando con leña. Ella es del estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo, donde ha habido un ensañamiento, porque no hay ninguna razón a que el estado petrolero más importante del país no se le haya atendido ninguno de sus señalamientos básicos y haya tenido siempre la voz dispuesta de Nora para hacer del conocimiento del pueblo venezolano esa situación tan lamentable y tan dramática. Igualmente, a nuestro diputado y amigo Carlos Valero, quien es el coordinador del área internacional de nuestro partido, que ha estado dispuesto a estar en la lucha, que ha sido un soldado de la causa internacional, ha trabajado intensamente con la diáspora, ha buscado elementos de satisfacción de cosas básicas y claves para quienes han tenido la dura decisión de irse del país sin nada, porque nuestra diáspora ha llevado mucha gente al exterior solo armados con su conocimiento, los profesionales, solo armados con su deseo de superar la situación transitoria de malestar que se vive en el país, con su familia, pero sin recursos económicos y que en consecuencia necesitan de todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. Y así ha sido por la vía de nuestro equipo internacional, del equipo del compañero Carlos Valero. También está con nosotros Luis Florido. Ya les dije que Luis es un importante dirigente de nuestra organización. Forma parte de la comisión delegada de la Asamblea Nacional que se instaló con el propósito de hacer el trabajo parlamentario en circunstancias tan complejas. Solamente el día de ayer, 28 venezolanos fueron supuestamente, porque hay que decirlo entre comillas, sancionados por el régimen, sin ninguna justificación, sin que haya derecho a la defensa, sin que tengan ellos la posibilidad de recuperar su dignidad, que no la han perdido ante el pueblo producto de un atropello de esa naturaleza, y están precisamente en esa lista tanto Luis Florido como Carlos Valero, y nosotros no solo que haremos las protestas de rigor ante la Unión Interparlamentaria Mundial, ante los foros de derechos humanos continentales y mundiales, sino que debemos hacerle un testimonio de agradecimiento a estos valientes parlamentarios, quienes una vez más son agredidos indiscriminadamente por quienes disfrutan del poder como un elemento para sí mismos. Y para ellos solo un botón, y ya voy a culminar. Miren lo que está pasando con el régimen y las vacunas. El régimen trajo 100.000 vacunas, dicen ellos, habrá que contarlas porque ni siquiera esa cifra es confiable. Pero nosotros somos casi 30 millones de venezolanos, o sea que alcanza para muy poco. Pero con desfachatez absoluta decidieron que las vacunas eran primero para la clase política del régimen. Y entonces están vacunando a los ministros y su familia, a los generales y su familia, a los diputados que ellos dicen que nosotros les negamos esa condición, porque ese proceso fue irrito, y su familia, a los alcaldes, a los gobernadores. Es decir, se repartieron esas vacunas entre ellos, con absoluta indolencia, sin respetar las necesidades reales de nuestra población, que tenemos además uno de los más altos índices de mortalidad en personal médico que atiende el COVID-19, de personal médico y de personal asistencial, enfermeras, gente del sector salud, que no tienen o no han tenido la posibilidad de ser atendidos adecuadamente
por el régimen, quien sí se inmuniza primero ellos, pero se inmunizarán de eso, pero no se van a poder inmunizar de la necesaria revocación que nosotros vamos a hacer de la usurpación que ejercen en los distintos órdenes del poder público para que regrese a Venezuela la institucionalidad perdida, para que realmente tengamos un contralor que controle el desastre que es la administración pública, para que tengamos un poder judicial que juzgue con equidad, con justicia, con igualdad, para que tengamos un poder ejecutivo que ejecute, que atienda las necesidades de la gente, que resuelva los problemas de la gente, y para que tengamos un parlamento que legisle, que resuelva los nudos de las crisis de nuestra sociedad por la vía de la legislación. Como les dije, todo eso pretendemos hacerlo de manera pacífica, de manera democrática, de manera constitucional. Y por eso, en nombre del compañero Manuel Rosales, quien está muy atareado, pero muy apenado de no haber estado esta mañana con nosotros, ya les dije que a lo mejor se conecta en cualquier momento y nos acompañará para dar su opinión, ojalá así sea, pero está realmente muy comprometido en la lucha de la causa democrática. En estos momentos se está desarrollando una reunión con voceros internacionales muy importante, pero muy importante. No puedo adelantar mayores detalles por esta vía, pero esa reunión ha copado el tiempo esta mañana. Como ustedes saben cómo son las cosas, surgen de un día para otro estas contingencias, hay que atenderlas, hay que resolverlas. Yo mismo no tenía previsto sino solo acompañarlos aquí como un modesto asistente, y me ha tocado el honor de ser quien en nombre de nuestra Dirección Ejecutiva Federal instale este evento. Así que, con todo respeto, les pido que este foro produzca herramientas adicionales que nos ayuden a darle una fisonomía más firme a nuestro pedido, a nuestra plegaria, a nuestra solicitud a la comunidad internacional, a que mire de manera más firme, más cierta, más solidaria el problema que estamos viviendo aquí adentro, y a los que estamos aquí adentro que estemos más firmes, más fuertes, más decididos para aumentar la presión en el régimen y lograr el cambio político que todos merecemos y que todos queremos. Así que muchas gracias, muy buenos días y muchos éxitos en las deliberaciones de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Luis Emilio Rondón, por esta tan densa introducción, que además, como siempre, muy inteligente, muy llena de contenido, y como nos tiene acostumbrado Luis Emilio, con un profundo y gran capacidad de análisis. Yo quiero darle, por supuesto, la bienvenida a todos los invitados internacionales que tenemos, que nos están acompañando, a todos los embajadores del gobierno legítimo de Juan Guaidó, que también nos están acompañando, y a todos los activistas, tanto de nuestro partido, de Un Nuevo Tiempo, como de otras organizaciones políticas que también hoy nos acompañan. Hago especial señalamiento a la presencia del vicecanciller para las multilaterales, Antonio Carri, de Acción Democrática, que está con nosotros, y muchos otros. Bueno, la tarea de la socialdemocracia, y uno de los retos principales de la socialdemocracia, por ejemplo, en la reconstrucción de la democracia, en la redemocratización del sur de Europa, lo vimos en los años 70, tanto en el caso de Portugal con Suárez, en el caso de Grecia con Papandreou, que en la llegada de Felipe González en el año 74, esa sangre nueva que llegaba al PSOE, al Partido Socialista Obrero Español, permitió en muchos casos empujar en conjunto con Willy Brandt también, quien fue canciller de Alemania, un perseguido, por supuesto, de los nazis, para trabajar en torno a lo que era la idea de la democratización y el rol de la socialdemocracia. En Venezuela también ocurrió en su momento. Uno de los principales aladides de la democracia fue Carlos Andrés Pérez. Y lo vimos también en el trabajo hacia Centroamérica, lo que significó trabajar en función de la redemocratización de Centroamérica. Fueron retos importantes para la socialdemocracia y que se aglutinaron alrededor
de un trabajo en función de la Internacional Socialista. Berto Mangabeira Unger hablaba de lo que significaba reinventar la democracia. Y yo creo que en base a valores como son la solidaridad fundamental, la igualdad y la libertad, nosotros tenemos que seguir empujando para que la socialdemocracia siga teniendo el papel estelar que ha tenido en la vida de la democracia venezolana, que hoy en día esa democracia evidentemente está severamente golpeada, severamente atacada desde adentro, desde los mismos actores. Algunos piensan que en Venezuela es solo un debate ideológico, ¿sí? Tiene mucho de eso, pero principalmente es una lucha entre totalitarismo y democracia, la que vivimos en nuestro país. Y por eso en esa lucha está también la lucha de lo que significa el género, de lo que significa la lucha de las mujeres venezolanas. Siempre en todas las comunidades hemos visto cómo son las mujeres las que echan para adelante, las que pelean, las que debaten por las realidades, por las necesidades que tienen las comunidades. Pero también lo hemos visto en el Parlamento, el surgir de un nuevo liderazgo, y ese liderazgo encabezado por mujeres valiosas que han elevado su voz, como es el caso de quien voy a presentar ahora, que fue 3 años presidenta de la Comisión de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, y que ha dado una lucha, además, por la reivindicación de lo que son los servicios públicos en el país, por lo que significa elevar la voz de la mujer venezolana como epicentro de lo que puede ser el cambio político y el futuro de la política venezolana. Pero más allá de eso también, como lo que significa esa lucha por la igualdad, que en todo caso, y lo que significa la igualdad de género, que en todo caso la mujer venezolana ha luchado. Les hablo de Nora Bracho, quien es la jefa de fracción de Un Nuevo Tiempo, que ha hecho además una excelente labor como jefa de fracción de nuestro partido, a quien le damos la bienvenida y le pedimos que asuma el derecho de palabra en este foro tan importante. Muchísimas gracias, Luis. Muy buenos días. Voy a poner aquí el cronómetro a un lado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos a este foro Retos de la Democracia Social, que se lleva a cabo en el marco del 15º aniversario de nuestro partido. Este encuentro virtual que cada vez nos parece más cotidiano por todo lo que nos ha tocado vivir este año pasado, y tenemos esta oportunidad sobre la mesa de hacer este debate, este intercambio de ideas para América Latina. Parece lejano. A veces parece que nuestra región está lejos de estabilizarse y se enreda en una espiral que acumula deudas sociales, deudas de toda índole, y lo que se traduce en una constante desesperanza para nuestra gente, para quienes nos reconocemos como latinos, pues la pobreza y la falta de acceso a las oportunidades restringe el desarrollo equitativo de nuestra sociedad. Y es justamente por eso que desde nuestro punto de vista de la socialdemocracia en América Latina y muy especialmente en Venezuela tiene un amplio margen para reinventarse o quizás para rescatar lo que siempre ha sido en su esencia, que es en términos generales cerrar las brechas de la desigualdad. Para Amartya Sen, economista y experto en desarrollo humano, esto no es posible sin que exista un sistema democrático. Las personas pueden superar el analfabetismo, pueden tener acceso a los servicios públicos dignos, al servicio de salud digno, pueden acceder a servicios públicos de calidad, pero si todo esto no viene acompañado de la libertad que tenemos los seres humanos para escoger la forma y el tipo de sociedad en el que queremos vivir, entonces no será posible hablar de un alto índice de desarrollo humano en toda su extensión.
Venezuela vive una crisis sin precedentes, que no se compara con ningún otro país en América Latina. Una situación que no habíamos vivido nunca en lo que ha sido nuestra historia contemporánea. Y quienes militamos en las filas de la socialdemocracia, o de la democracia social, como lo llamamos nosotros en nuestro partido, somos los que estamos llamados a estar al lado de la gente, ofreciendo alternativas para superar esta situación, buscando el bienestar colectivo que se traduce en mejores condiciones para los hombres y mujeres trabajadoras, la generación de propuestas para la transformación de la educación como vehículo de ascenso social, de valoración de los talentos, de las habilidades, y entendemos que este siglo XXI es el siglo de la información, y por eso precisamente es que este es un espacio vital e importante para el desarrollo y que la educación sea el vehículo para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, asumir es importante también desde nuestro punto de vista de demócratas sociales, asumir la defensa del medio ambiente, el acceso a los servicios públicos, insisto, de calidad para todos, sin importar la condición social, tener una mano amiga y solidaria con el fenómeno migratorio internacional del que hoy muchos venezolanos son víctimas, pero que es una realidad que aqueja a muchos países del mundo y son problemas y conflictos en varias latitudes de todo el mundo, son parte de nuestra tarea. Creo que también nos toca a los socialdemócratas alzar la voz en lo que es la redistribución de la riqueza de forma real, de forma frontal, de defensa del desarrollo sostenible, para llevar la batuta en la lucha de lo que es una tarea esencial para nosotros, que es aminorar la brecha de las diferencias en el género. El empoderamiento femenino, a fin de cuentas, es la tarea esencial en la democracia social en la actualidad, es trabajar arduamente para cerrar esas brechas de desigualdad y en todas sus formas y a todo nivel. Dentro de un nuevo tiempo se ha venido avanzando en visibilizar a la mujer y darle espacios de poder dentro de la organización, porque el mayor número de dirigentes de base, líderes comunitarios, movilizadores, son mujeres. Pero tenemos que avanzar en otros retos, el de formar a esas mujeres para que sean capaces de asumir espacios de poder, espacios en la elección popular, espacios para aumentar esa llamada masa crítica. Como mujer, puedo asegurar que nuestra participación es fundamental en la paz y la democracia de nuestro país. Varios estudios señalan que cuando las mujeres son incluidas en esos procesos de paz, el acuerdo de paz resulta un 20% con mayor probabilidad de durar. Y cuando las mujeres se sientan a la mesa de negociación con sus pares hombres, el acuerdo tiene 35% mayores posibilidades de durar, al menos 15 años. Los retos para nosotros son claros. La socialdemocracia no puede desvincular a las mujeres de los roles que nos toca asumir en el plano político como agentes transformadores de cambio. Los partidos políticos tenemos que coadyuvar a la conformación de las secretarías femeninas que permitan formar liderazgos emergentes y buscar una verdadera igualdad de género, una verdadera representatividad que no se quede en una paridad en el papel. Espacios como el de hoy que nos planteamos en este encuentro, en esta conversación que debemos ampliar y promover, nos permiten vivir en este debate histórico de una corriente que nunca pierde vigencia como protagonistas más que como espectadores. De manera que en este pequeño aporte de manera de introducción, esperamos que podamos compartir este rato con más profundidad y cerca a los temas que aquejan al ciudadano, que aquejan a nuestra población y que es nuestro reto invitar a tocar apasionadamente para intentar no solamente acompañar a nuestra gente en sus problemas, en sus sufrimientos, sino
ayudar a superarlos. Ese es el reto que tienen los partidos demócratas, sociales, socialdemócratas y muy en especial nuestro partido Un Nuevo Tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Nora. Bueno, le vamos a ceder el derecho de palabra a el diputado Héctor Gómez, portavoz de la Comisión de Exteriores del Senado, amigo de la causa venezolana. Digamos, en este momento tenemos conectados directamente un poco más de 200 personas, pero es importante decir que muchos están en sus casas, entre varios compañeros, es decir que hay un foro, hay una cantidad de compañeros conectados relativamente importante y por eso en este momento ya comenzamos ahora con nuestros ponentes. Adelante, Héctor, no sé si me escuchas. Sí, te escucho perfectamente, Carlos. Placer saludarle. Soy portavoz de Exteriores en el Congreso y de los diputados en España y secretario de Relaciones Internacionales del PSOE. Bueno, es un placer acompañarles en estas primeras intervenciones de Rondón, de Florido, Carlos, la tuya. Voy a ser muy breve, toda vez que simplemente quiero trasladarles un mensaje de ánimo y de apoyo desde el Partido Socialista en España, desde Madrid. Evidentemente somos muy conscientes, muy conocedores de la realidad que sufren, que padecen en el pueblo en Venezuela. Y desde esa perspectiva yo creo honestamente que transcurrido ya un tiempo importante de esta situación que se prolonga ya demasiado, debemos ser muy conocedores de que el diagnóstico ya está hecho. El diagnóstico de la realidad del déficit democrático existente en América Latina, especialmente en Venezuela, está hecho y lo que procede es una unidad de acción. Cuando digo unidad de acción me refiero a movimientos muy importantes, muy potentes en el ámbito internacional. Para dar salida a esta situación de bloqueo necesitamos unidad también en los partidos que son alternativas hoy al régimen, ¿no? Y desde esa perspectiva solo queda un camino que es el de la unidad y el de la unidad internacional. Desde esa perspectiva la Unión Europea, también ya en diálogo y en permanente contacto con la nueva administración Biden, creo que debemos establecer una hoja de ruta que nos permita provocar lo antes posible un proceso electoral, tanto en el ámbito legislativo como en el ejecutivo en Venezuela, con todas las garantías. Pero repito, es fundamental esa unidad. Somos conscientes del liderazgo de España en este proceso, no solo por el peso del presidente Pedro Sánchez en el propio Consejo Europeo, donde están los principales líderes de la Unión, de los 20 miembros, sino la propia acción del alto representante Pepe Borrell. Desde esa óptica, el Partido Socialista se encuentra en una situación bastante privilegiada para poder liderar la interlocución desde España en la búsqueda de soluciones en América Latina, especialmente en Venezuela. Creo que ese esfuerzo lo debemos hacer todos. Lo debemos hacer desde el Partido Socialista, desde el Gobierno de España, desde la propia Unión Europea, pero también ustedes desde la búsqueda de entendimiento a la alternativa al régimen. Esa unidad es fundamental, necesaria, imprescindible. Estoy pasando tu número a Jairito Ramírez, el hijo de Jairo Ramírez. Ha entrado alguien y me ha cortado. No sé muy bien si todos están en... No, ya lo muteamos, disculpa, este es el problemita de la tecnología. Bueno, pues voy concluyendo algo muy sencillo. Quiero decir que el Partido Socialista y el presidente, no sé si me ven, a ver, ahora, el presidente Sánchez, repito, el alto representante, tiene muy claro los pasos a dar y la hoja de ruta para provocar un escenario de cambio, sobre todo de cambio orientado a la que se manifieste la voluntad de la ciudadanía en Venezuela a un proceso electoral. Y eso es el camino que debemos seguir. La hoja de ruta está clara y simplemente pedirles también ese esfuerzo por buscar la unidad en la interlocución también. La interlocución es fundamental, tanto con los gobiernos en Europa como con la propia Unión. Por lo tanto, desearles lo mejor en este encuentro en el día de hoy. También, Carlos, bien sabes que hemos celebrado numerosos encuentros, hemos hablado mucho, vamos a seguir haciéndolo y quiero trasladarles ese optimismo, un mensaje de ánimo y de seguir provocando, digamos, que escenarios de entendimiento. Ese es mi mensaje en el día de hoy, nuestro mensaje desde
desde el Partido Socialista en España, que bien sabemos de procesos orgánicos complejos, bien sabemos también de los grandes retos que tenemos que afrontar en nuestro país, con una realidad muy compleja, con una ultraderecha que está creciendo en el conjunto de Europa, que en el 2019 pasó prácticamente a duplicar sus escaños en el Congreso de los Diputados, y que tenemos que contrarrestarla con políticas progresistas, ¿no? Desde esa perspectiva, bueno, reciban un cordial y afectuoso saludo, y quedamos a vuestra entera disposición desde España, desde el Partido Socialista y desde el Gobierno de España, que quiero decir que la política exterior es uno de los 4 ejes, uno de los 4 ministerios que son política de Estado que el propio presidente lidera, y en ese sentido estaremos trabajando de la mano. Así que muchísimas gracias y muy buen día. Sí, Héctor, solamente un comentario, una información. En este momento el régimen de Maduro acaba de anunciar que le dan 72 horas al embajador de la Unión Europea, Isabel Brillante, para que abandone el país. Me imagino que es en respuesta a las sanciones que ocurrieron hace 2 días, ¿no? Bueno, es una dinámica que no nos sorprende, ¿no? También ha habido tensiones importantes con España y con otros países de la Unión. Van en la línea de beligerancia habitual dentro de las acciones del régimen. Por lo tanto, no sé si son muy conocedores de las consecuencias de este tipo de decisiones de romper lazos diplomáticos. Pero bueno, es una línea, una deriva para seguir en esa dirección de aislarse aún más si cabe, y por lo tanto provocando un escenario cada vez más difícil de gestionar, ¿no?, por parte del régimen. En cualquier caso, la Unión, los 27 y el propio alto representante tienen muy claro la hoja de ruta a seguir, y créanme si les digo que estas decisiones están perfectamente consensuadas, valoradas, sopesadas y muy medidas. Y en esa dirección también se moverán otras grandes potencias, porque somos conscientes y conocedores de que no podemos dar carta blanca sine die ni tiempo, una libertad de acción que de no reconocer las últimas elecciones, de ser conscientes de que ese gobierno no está legitimado para dirigir, para gobernar, pues tienen que estar orientados a búsqueda de un encuentro, a una solución, que esa pasa por unas elecciones con garantías, pero con garantías reales, no mesas de diálogo sin fecha, sin plazo para concluir y buscar una alternativa, esas que se prolongan en el tiempo de diálogo, pero sin solución. Por lo tanto, la Unión Europea va a seguir trabajando en ese sentido, y seguro que otras grandes potencias también. Héctor, de verdad, una excelente intervención que además apunta un poco hacia lo que los venezolanos y los que estamos luchando por la democracia hemos venido trabajando. Por ejemplo, en los últimos tiempos, los diputados de la Comisión Delegada, los diputados legítimos de nuestro país, reconocidos por la comunidad internacional, y su presidente Juan Guaidó, hemos reiterado la necesidad de que en Venezuela se establezcan elecciones libres. Es parte de una solución política, pero toda solución política pasa por un acuerdo. Y para lograr un acuerdo, no es los mecanismos que nos ha tenido acostumbrados el régimen, que son diálogos para hablar y no terminar de concretar. Venezuela necesita un acuerdo. Los más de casi 6 millones de migrantes que hay en distintas partes del mundo, una diáspora que aparte está pasando 1000 necesidades, una diáspora en la que vemos cómo ha crecido la xenofobia en países como Perú, la expulsión de venezolanos en Chile, el asesinato de venezolanas en Ecuador, el lanzar al mar a venezolanos en Trinidad y Tobago, los hechos además de buscar segregar a los venezolanos que hemos visto también en las Antillas, en distintos países. Y eso tiene que ver, y el epicentro no es la migración venezolana, el epicentro es el régimen que le conculcó derechos, le suprimió derechos a los venezolanos. Y hablando del tema de migrantes, nosotros llamamos los canarios llaman la 8ª isla de Venezuela, de Canarias a Venezuela. Y nosotros a las Islas Canarias las consideramos parte de los estados de Venezuela. Afortunadamente no están administradas por Maduro, porque si no estarían un poco en su condición bastante desérticas. Pero de allí, un venezolano que nace allí, pero es más venezolano que la arepa, en el caso de los rarenses que el suero, nacido ya en las Islas Canarias, egresado de la Universidad Central de Venezuela
en ciencias políticas, con maestría en planificación y gestión gubernamental. Si yo les narro este currículum, ustedes no imaginarían de quién estoy hablando. Aparte, autor de 8 libros. Una persona, además, como decía Nancy en uno de sus comentarios aquí en el chat, es un humorista serio. Tiene el derecho a la palabra Laureano Márquez. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esa generosa y amable presentación, también por los comentarios de Luis Emilio Rondón y por toda la gente amable que me ha escrito, incluso mi colega Moisés Croes, que también me saludó al principio por allí. Agradecerles la oportunidad, primero saludarles y testimoniar mi admiración por ustedes, ¿no? Mi cariño, mi respeto por todos los que continúan luchando con todas las dificultades del mundo por lograr la libertad en Venezuela, la democracia en Venezuela, en fin, lo que anhelamos todos los ciudadanos del país, que es un sistema democrático sólido, tolerante, justo, en fin, todas estas cosas que forman parte de las necesidades de la Venezuela actual. Agradezco a Carlos Valero, muy especialmente, mi colega Carlos Valero, colega en la politología, no en el humor. Secreto, Laureano. Todavía no sale el ruedo. Luis decía algo que a mí me recordó una cosa que yo siempre cuento. Voy a hacer una pequeña anécdota, que es que cuando yo me gradué en ciencias políticas, recuerdo que el trabajo estaba muy difícil, era muy complicado conseguir trabajo para un politólogo, y entonces yo metí mis papeles en todos lados, ¿no? Incluso metí mis papeles para convertirme en chofer de Metrobús. Y bueno, así era mi nivel de desesperación en ese momento, y resulta que justo en ese momento obtuve una beca para hacer un posgrado en planificación y gestión gubernamental, que es mi especialización. Y ya me habían llamado para el entrenamiento de chofer de Metrobús. O sea, me habían aprobado la preinscripción y los papeles y me llamaron para el entrenamiento. Y bueno, como una persona seria que soy, fui a comunicarles que no iba a hacer el entrenamiento porque me había salido la oportunidad de estudiar planificación y gestión gubernamental. Entonces borraron mi nombre Márquez, mi apellido, de la lista, y llamaron al que estaba antes de mí por la M. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo no hubiese estudiado para gobernar a Venezuela, si yo no me hubiese dedicado a estudiar para gobernar Venezuela, sino que hubiese aceptado el cargo que me ofrecían en el Metro de Caracas, probablemente sería yo hoy el presidente del país. Y no lo soy justamente por haberme preocupado en formarme para ser presidente del país. Cosas misteriosas que tiene la política. Bueno, pero en todo caso, Carlos me ha invitado a que les hable un poco de un tema con el que, bueno, no soy un especialista, que es el tema de la democratización en los partidos políticos. Y yo, siguiendo el ejemplo de Héctor, que me antecedió la palabra, seré breve. Pero no voy a decir seré breve como cuando Carlos Andrés decía seré breve y sacaba una retahíla de páginas para leer, sino que voy a tratar de puntualizar algunas cosas que estuve anotando, unas reflexiones que estuve anotando sobre este tema de la democratización de los partidos. Y quizá para ello, ya que cité a Carlos Andrés, habría que hacer algo que solía decir Carlos Andrés cuando se refería a mirar hacia el pasado. Decía, tenemos que hacer una introspección retrospectiva. Y hacer una introspección retrospectiva, en el caso de los partidos políticos, nos lleva a ver en nuestra historia que la democracia en Venezuela se alcanzó cuando hubo partidos políticos constituidos. Es decir, la idea de democracia en Venezuela, y creo que en todas las sociedades democráticas, está asociada a la existencia de partidos políticos. Antes de que en Venezuela se constituyeran partidos políticos, el siglo XIX fue el siglo de las montoneras, fue el siglo de las guerras civiles, fue el siglo de la presencia de los militares en el poder,
que ha sido trágica en nuestra historia. Yo creo que nuestra historia ha avanzado cuando los civiles han estado en el ejercicio del poder y cuando los militares han estado sujetos a la autoridad civil. Y eso en Venezuela se consiguió con la entrada de los partidos políticos en escena. ¿Y qué son los partidos políticos en definitiva? ¿Para qué se constituye un partido político? Un partido político se constituye para alcanzar el poder. Esa es la finalidad de un partido político. Pero no alcanzar el poder por el poder mismo. Ahí es cuando los partidos comienzan a perder vigencia. Es cuando piensan que el poder es un fin en sí mismo y no un instrumento para servir a la sociedad. Para servir a la sociedad toda, no solamente a la parte de la sociedad que ellos representan, sino incluso a la sociedad a la que no representan como partidos, pero que una vez constituidos en poder sí representan. Y eso a veces se olvida en la esencia democrática de los partidos políticos, ese carácter de conectarse con la gente y con sus necesidades. Un partido político es una organización que, extendida por todo el territorio nacional, está en contacto con las necesidades de la gente y es vehículo para que esas necesidades cotidianas se transformen en política de Estado. Fíjense ustedes que una cosa que está sucediendo en la Venezuela actual es que la gente ha empezado como a privatizar el Estado. Es decir, bueno, ya que el Estado no atiende a mis problemas, entonces yo me la invento. Yo estaba leyendo o escuchando esta mañana que incluso hay fabricación artesanal de gasolina. Es decir, que como, no sé si lo decía al comienzo Luis Emilio en su intervención, pero bueno, el caso es que son cosas realmente increíbles. La gente empieza a constituirse en organizaciones para resolver los problemas que en otras circunstancias estarían en manos del Estado. Y esas organizaciones no son partidos políticos, son organizaciones sociales, ONG, que están resolviendo el problema de la educación, que están creando escuelas en un lugar donde ya no llegan las escuelas del Estado. Y ese tipo de organizaciones, fíjense que el régimen político venezolano las ve con muy malos ojos, les tiene animadversión. Porque, cuidado, y si estas organizaciones no se pueden incluso volver más peligrosas que los partidos políticos por el nivel de conexión que están logrando estas organizaciones con los ciudadanos, con la base de la gente. Yo creo que uno de los principales enemigos que tiene un partido político es eso que Mitchell, que era un estudioso de los partidos políticos y que nosotros como politólogos, Valero y Carlos Croes estudiábamos, era la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, ese afán que tienen quienes logran controlar los partidos de perpetuarse en ellos, de perpetuar su influencia y de no permitir que el partido se vaya renovando conforme nuevas generaciones van apareciendo. Eso ha sido en los partidos políticos venezolanos un gran mal. Creo que ha faltado en los partidos tradicionales, sobre todo en los grandes partidos que nosotros conocimos antes del comienzo de este régimen, Acción Democrática y COPEI, que les faltó renovar sus cuadros, que les faltó darle cabida a nuevas generaciones de políticos. Y ese creo que es un punto que yo lanzo como para la reflexión. La otra cosa, ya entrando en la democracia interna de los partidos políticos, pienso que no hay verdadera democracia interna en los partidos si el militante del partido no tiene dentro del partido los mismos derechos que el régimen democrático concede fuera del partido político. Es decir, no podemos tener partidos políticos que funcionen en regímenes políticos democráticos con mecanismos autoritarios, negadores incluso de la propia democracia de la que ellos participan. Entonces, sobre este punto, hay, creo yo, algunos ítems que lanzo para la discusión. Yo no voy a hacer, digamos, ningún análisis de ello, pero sí, como mi intervención anunciaba que iba a ser muy breve, enumerar
algunas cosas que me parece que son interesantes para discutir, para que los militantes de los partidos políticos discutan en aras de su democratización interna. Uno, retomar la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos. A mí me asusta mucho la idea de la antipolítica, porque la antipolítica condujo a Venezuela a esta situación de autoritarismo, de dictadura que nosotros estamos padeciendo. Esta idea de antipolítica, si lo recordamos bien, fue fomentada por muchos, incluso desde los medios de comunicación, hasta desde los programas de humor, fue fomentada la antipolítica. Esa idea de que todos los políticos son iguales, de que la política es una cosa sucia, es una cosa asquerosa, es una cosa repugnante, es una idea que hay que combatir. Y para combatir esa idea hay que tomar acciones. Hay que tomar acciones al interior de los partidos políticos. Cosas como, por ejemplo, cómo se eligen los candidatos a las elecciones, a los cargos de representación del partido, cómo se producen esas elecciones, cómo está estructurada la toma de decisiones al interior de los partidos. Porque muchas veces los partidos tienen reglamentaciones muy hermosas desde el punto de vista democrático. Pero como nuestra propia historia ha demostrado, no es con constituciones democráticas como se logra la democracia. Nosotros tenemos una constitución que en apariencia es, que lo es absolutamente democrática, pero la vida de Venezuela en este momento no es una vida democrática, porque la Constitución no se cumple. Y si se cumple de una manera intervenida, de forma tal que el valor democrático pierda toda su fuerza y su intención. O sea, a lo mejor tenemos un CNE, pero no es un CNE electo conforme a las reglas establecidas en la Constitución, ni tribunales que funcionen conforme a las reglas establecidas en la Constitución, ni libertad de expresión, ni todos esos valores que forman parte de una democracia. Entonces, bueno, democratizar un partido no es solamente tener reglas que garanticen la democracia, sino tener una vivencia, una auténtica vivencia democrática. Otro tema de los partidos políticos y su democratización es cómo se incentiva la participación de los militantes al interior del partido. Y no solamente la participación, sino cómo el partido estructura la formación de sus propios militantes. Yo creo que uno de los grandes debates que Venezuela tiene que dar en todos los sectores y también en los partidos políticos es colocar el énfasis en la educación de la gente. Nosotros tenemos que educar ciudadanos. Recuerdo que creo que fue en el discurso de Angostura, en el famoso discurso de Angostura, que Bolívar dijo se lamentaba de que solo habíamos logrado la independencia de España, pero no habíamos podido construir ciudadanía, no habíamos podido alcanzar ni poder, ni saber, ni virtud. Con poder, con saber y con virtud es que se logra construir una república y construir también la democracia. O sea, tenemos que tener gente sabia para que sepa tomar sabias decisiones. Tenemos que tener gente que tenga poder. Los militantes de los partidos tienen que tener poder, tienen que tener sabiduría y tienen que tener virtud. Yo creo que la virtud es el tipo de ejemplo que desde los partidos políticos puede darse para que la gente entienda que sus militantes son gente que merecen respeto, que son gente honesta, que son gente transparente, limpia, decente, valiosa, que pueden ser emulados espiritualmente. En ese sentido, dedicarse a la política es un compromiso tremendo. Hay que asumirlo casi como una especie de sacerdocio, de sacrificio de la gente. O sea, un sacerdocio comprometido, porque uno conoce también muchos sacerdocios que lo que han hecho es ganar billete con el sacerdocio, pero esa no es la idea. Yo hablo del sacerdocio verdaderamente comprometido con la gente. Estilo, por ejemplo, Fe y Alegría, que es una organización venezolana a la que admiro y respeto y que ha hecho de la posibilidad de educación para mucha gente humilde un valor, un principio y un motor. Y también
Bien, los partidos políticos tienen que dar ejemplo de gestión financiera, no solamente de participación, no solamente de democratización, sino también de transparencia en el manejo de sus fondos. Porque si un partido no da estas muestras siendo partido político, uno dice, bueno, si siendo partido político no lo logran, ¿qué será cuando ellos se conviertan en poder? Y eso también requiere de democratización, porque democracia también es transparencia en el manejo de los fondos y que eso pueda ser visto, escrutado por la gente. Bueno, yo anoté como estas ideas que quería compartir y voy a hacer el honor a la brevedad que ofrecí. Y creo que atendiendo estos asuntos, los partidos pueden lograr mantener y potenciar ese papel de representantes de la sociedad. No quería terminar mi intervención sin referirme sin decirles, lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir, lo mucho que admiro a toda la gente que como ustedes se mantienen organizados para la lucha política en Venezuela. Eso es sumamente duro y sumamente difícil. Y hacerlo merece mi respeto y mi admiración, y creo que la admiración de todos. Nosotros vivimos un momento en el cual, sobre todo en estos tiempos tan duros de redes sociales, la gente se ha radicalizado al extremo y entonces nuestras relaciones suelen ser de agresión y de insulto. Así que en medio de esas circunstancias yo quiero dar un testimonio de afecto y de admiración. Y finalizaría recordando un verso de un gran socialdemócrata venezolano como lo fue Andrés Eloy Blanco. Andrés Eloy Blanco le dedicó un poema a sus hijos y hay uno que creo que es Coloquio bajo el laurel, donde él le dice a sus hijos, viviendo estás los años más sucios de la historia, pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Cuando uno escucha este verso, parece que fue escrito en Caracas esta mañana a las 5:45 de la mañana. Pero fue escrito mucho antes de nosotros. Otros venezolanos sintieron que estaban viviendo los años más sucios de la historia. Yo me imagino que los que vinieron de la guerra de independencia y los que les tocó afrontar el inicio del país sintieron que vivían los años más sucios de la historia, o los que estuvieron en la guerra federal, o los que estaban en la cárcel de la Rotunda en la dictadura de Juan Vicente Gómez, o en la seguridad nacional de Pérez Jiménez, podían decir con razón que viviendo estaban los años más sucios de la historia. Nosotros también, viviendo estamos los años más sucios de la historia. Dice Andrés Eloy, pero si sobrevives, será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante. Sobrevivir es, en primer lugar, tratar de mantenerse vivos. Así que yo les animo a que se cuiden ustedes como militantes de partidos políticos, porque ser militante de un partido político en Venezuela en este momento contempla un enorme riesgo. Entonces, que se cuiden, que sobrevivan primero la vida, pero también sobrevivir es mantener las ideas y los principios vivos. Es decir, que sobreviva en la humanidad de cada uno de ustedes, pero también que sobrevivan los principios que les han movido a organizarse y a convertirse en partido político y en vehículo transmisor de las demandas de una sociedad que anhela cambios. Viviendo estás los años más sucios de la historia, pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante, de la justicia erguida. Fíjense que Andrés Eloy Blanco dice de la bondad triunfante y de la justicia erguida. No dice de la venganza coño de madre, él dice de la justicia erguida.
que es muy distinta de la venganza. La justicia es un don, es lo que decía Ulpiano, y voy a citar una frase en latín para quedar más bien que el carajo. Es perpetuat et constans voluntas sum quique tribuere. Casi que parezco a Usla, el latín Ulpiano, la definición de justicia de Ulpiano, perpetuat et constans voluntas sum quique tribuere. Si la perpetua y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Al que le corresponde castigo, habrá que darle castigo, pero castigo no es venganza. Andrés Eloy Blanco, y sigo interpretando el verso a mi manera: viviendo están los años más sucios de la historia, pero si sobrevives será tu tiempo el tiempo de la bondad triunfante, de la justicia erguida, donde la voz alcance la libertad del sueño. Y entonces yo lo que termino diciéndoles es que anhelo que la voz de cada uno de ustedes sea la expresión de la libertad del sueño de los venezolanos por nuestra democracia y por nuestra libertad. Muchísimas gracias, amigos invisibles. Muchas gracias, Laureano. La verdad, genial. Y sí, efectivamente, militar en los partidos políticos es, en estos momentos, básicamente militar en los principios. Porque si no tienes los principios muy firmes, muy arraigados, es muy difícil que resistas la presión, que resistas el acoso, porque hay que recordar que los militantes de los partidos políticos también son padres de familia, son hijos, son madres, son estudiantes. Entonces al final tienes que a la vida pública sumarle lo que significa el luchar contra un régimen de esta naturaleza. Bueno, yo quisiera, bueno, pues muchas gracias, por supuesto, Laureano. Yo les agradezco a ustedes y a propósito, solo para hacer un comentario final, yo me hago eco de las palabras que le escuché a Nora Bracho, pero voy más allá todavía con la lucha de las mujeres. Que yo con esto de la pandemia me he dado cuenta que donde gobiernan mujeres las cosas marchan bien. Yo casi que pondría una norma que los hombres no pudiéramos formar partidos políticos. Yo voy más allá que Nora, o sea que fuese una cosa exclusiva de las mujeres, que el gobierno de las naciones estuviese siempre, por ley, por norma jurídica, en manos de las mujeres. Así es, y nosotros encabezaríamos el movimiento de género a favor de los hombres, algunos. Claro, y quizá podríamos utilizar aquel viejo grito de que arriba la falda, abajo los pantalones. Gracias, Laureano. Bueno, yo quisiera agradecerle también a los compañeros de la ERD del Zulia, es un grupo importante que están reunidos viendo el foro, así como en muchos lugares. Es decir, el número de personas conectadas no es necesariamente el número de personas que está observando el foro, y eso es muy importante porque en medio de la precariedad que hay en nuestro país, muchos compañeros se unían en las casas de los partidos, y esto es realmente una belleza. Bueno, y aprovecho para darle el derecho de palabra a un maracucho, a profesor universitario, intelectual, un hombre de izquierda democrática, que eso, yo no sé si él se define como socialdemócrata, pero en todo caso, nosotros los socialdemócratas tenemos elementos de izquierda, pero tenemos también una intraficable convicción democrática de respeto de los derechos humanos y de dignidad. Y por eso somos socialdemócratas, y en ese campo del progresismo nos unimos todos o convergemos todos desde el punto de vista ideológico. Entonces le doy el derecho de palabra al profesor, el profesor no te estoy viendo por aquí, al profesor Rodrigo Cabeza, pero no te estoy viendo. Bueno, Rodrigo, tienes el derecho de palabra. Y saludos y gracias por aceptar estar en el foro. Comienzo en primer lugar, por razones obligantes, a saludar a los compañeros de la dirección del partido Un Nuevo Tiempo, en la persona de Luis Emilio Rondón, la tuya, Carlos, que tuviste el gesto de invitarme a participar en esta excelente actividad de ideas, a la compañera Nora Bracho, parlamentaria nuestra de acá del Estado Zulia, y por supuesto, decir que me siento profundamente honrado de estar junto con el parlamentario de izquierda del Partido Socialista Obrero Español, el compañero Héctor Gómez de España, y de un excelente intelectual venezolano como Laureano Márquez.
que aprovecho de decirle, su pluma valiente, su pluma comprometida. Muchas veces la he aplaudido cada vez que termino de leerle, desde que escribía en el periódico también junto con un gran venezolano, Teodoro Pekov. Y agradezco a ustedes esta excelente oportunidad. He visto ahí, viendo quiénes están, he encontrado compañeros de la adolescencia como Antonio Ecarri, allá en España, William Barriento, compañero diputado de acá del Zulia, Héctor Vargas, Reina Ávila. He visto algunos compañeros. Saludos a todos y entiendo que hay venezolanos en este momento de todos los estados conectados. Cuando Carlos me llamó para que participara, yo inmediatamente le dije que sí, pero él asumió me dijo algo y yo lo asumí como un reto. Me dijo, mira, es un evento de las ideas en el que vamos a discutir los retos o desafíos de la socialdemocracia y sus retos hacia el porvenir. Y eso significó para mí un dilema, un reto, ¿no? Hablar de la coyuntura, hablar de los desafíos desde donde estamos, cuál es la pertinencia del ideal socialista democrático, cuál es la pertinencia de la socialdemocracia, esa que nació allá en Europa post Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, yo quise, y en atención a lo que estamos viviendo los venezolanos, lo que hice fue construir unas notas que tengo aquí a mi frente, unas notas sobre cuáles son los elementos. Me puse a pensar y dije, ¿cuáles son los elementos que deberían ser vitales en una propuesta de transformación societaria? ¿Cuáles son los elementos que debería tener un proyecto político y social que no tenga ningún tipo de discusión desde la perspectiva humana, que pueda ser atacado quizás de utopías, pero que podamos hablar de utopías concretas que acompañen ese proyecto y que no sean negociables en ningún momento de su existencia? Y me di una respuesta, y es lo que quiero compartir con ustedes, mi reflexión. Al final hago quizás una observación muy breve sobre Venezuela. Entonces dije las cuatro utopías concretas de cualquier proyecto de transformación societaria, 4 utopías concretas de cambio político, de transformación económica y social, las concibo así. La primera, que no debe tener absolutamente discusión, es que cualquier proyecto tiene que ser imperativamente democrático. Es el imperio de la democracia. No es una consigna de ocasión, no es una consigna demagógica, sino es el reconocimiento pleno a la diversidad, a que pensamos distinto, pero que pensando distinto podemos convivir, porque la tolerancia en el seno de la sociedad se hace cultura, y al hacerse cultura nos reconocemos unos con otros. Es la esencia de la democracia. Pero al mismo tiempo postularíamos que esta tiene que tener una clara diferenciación de los poderes públicos para que haya justicia, haya equilibrios. La vigencia en consecuencia del Estado de Derecho tiene que ver mucho con esto, que en el caso de Venezuela, como sabemos, está totalmente vulnerado, porque órganos como el Tribunal Supremo de Justicia, encargado de la justicia, o órganos como la Fiscalía, la Contraloría, Consejo Nacional Electoral, son simplemente apéndices del Ejecutivo Nacional. En definitiva, es saber, y esta es la conclusión principal de la naturaleza democrática de cualquier proyecto progresista, socialdemócrata o de socialista democrático, es saber que la controversia, porque somos distintos, porque hay ideas distintas, la controversia en democracia no la resuelven las armas, no la resuelven los grupos económicos poderosos, no la resuelven los grupos de presión, por muy legítimos que sean. La controversia política debe resolverla, en definitiva, el pueblo en ejercicio pleno de su soberanía. Esto es votando, esto es en elecciones democráticas legítimas y libres.
En consecuencia, resumen, no puede haber ningún proyecto, no puede haber ninguna utopía concreta de proyecto societario de cambio que no sea democrático, porque dejaría de ser profundamente humano. La segunda utopía concreta que pienso es el tema de la plena vigencia y respeto de los derechos humanos. No debería tener discusión tampoco ninguna propuesta de cambio que esté relativa a este derecho o a este tema de los derechos humanos. Tampoco puede ser, como no debe ser la democracia, no puede ser una bandera de ocasión, una demagogia más que pueda pronunciar un líder político, dado que debe haber un amplísimo compromiso con esta. El punto de partida es que desde que nace un ser humano, tiene derechos humanos, es decir, posee derechos que tienen que ser respetados. No importa su color, su sexo, su etnia, su ideología, su nacionalidad, su lengua, tiene derechos. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a no ser esclavo, el derecho a no ser torturado, el derecho a la vida digna. Son derechos que un partido político puede postular o un proyecto político puede postular como inalienables. Rodrigo, está silenciado. Probablemente te silenciaste tú mismo o alguien que nos ayude con el audio de Rodrigo. Ya yo lo liberé, pero él debe también liberar su micrófono. ¿Y ahora? Ahora sí. Listo. ¿Y qué pasaría? No sé. Bueno, sobre esta segunda, lo que yo llamo esta segunda utopía concreta, que es el tema de los derechos humanos, supone entonces de parte de los sujetos políticos, me refiero a los partidos políticos, a los que actúan en la vida social, tener una visión de clara confrontación y denuncia con los obstáculos que no permiten cumplir los derechos humanos. Yo vi solo tres. La experiencia política, la experiencia histórica nos los muestra. El primer gran obstáculo para cumplir los derechos humanos, la discriminación. La discriminación en todas las áreas. Ha hablado Nora de la discriminación en las mujeres, la discriminación con las etnias, la discriminación por raza, es decir, con los negros, la discriminación política, la discriminación antidemocrática. Una segunda es la violencia y la persecución política, que por ejemplo en Venezuela la hemos visto a lo largo de estos años y viene a nuestra cabeza que si el DIGESIN, el SEBIN, las torturas, en fin. Y un tercer elemento de obstáculo a los derechos humanos es, por supuesto, la pobreza. La pobreza generalizada es una clara violación de derechos humanos. En consecuencia, un proyecto político transformador no puede dejar de tener entre su bandera principal la plena vigencia, respeto y defensa de los derechos humanos como inalienables. Una tercera utopía concreta es el tema de la conducta ética, de la ética en el ejercicio político, de la ética en el ejercicio de la administración pública. Las virtudes que hacen ética a una conducta que son indispensables en una sociedad democrática, las conocemos. La austeridad, es decir, una vida modesta y de probada honradez. La autenticidad, para manifestar siempre lo que creemos, lo que pensamos, para no ser unos políticos mentirosos. La lealtad, la tolerancia, el espíritu de trabajo, la abnegación, el patriotismo, en fin. Yo lo resumo así cuando he hablado frente a mis estudiantes y cuando he hablado ante jóvenes de los partidos políticos, cuando tengo oportunidad de hablar. Hay una regla ética para el que quiera ser presidente, para el que quiera ser ministro, gobernador, diputado,
concejal, alcalde, para el que quiera estar en la actividad política pública. La regla ética es servir y no servirse. Es sencilla. Alguien dice, se complica filosóficamente esto. No, es sencilla, servir y no servirse. Cuando usted empieza a servirse, usted está vulnerando la regla de una conducta ética y de un comportamiento honorable, honroso en la administración pública. Yo digo aquí, el complemento de esta regla es que la corrupción, la contraparte de esta regla es que la corrupción se convierte en la primera gran traición a la confianza que dan los pueblos a los que eligen, porque los pueblos eligen a veces sin conocerte, no conocen personalmente un presidente, a un gobernador o un alcalde, pero dan su voto a él dándole la confianza. Si tú vulneras la regla ética de servirte y salir de los puestos enriquecidos y salir con negocios diversos, por supuesto que no puede explicarse a partir de tu actividad política, ya has vulnerado esta bandera tan importante de un proceso de transformación. Esto, por cierto, ha sido uno de los elementos claves que para mí significó la urgencia, la necesidad impostergable desde mi conciencia de romper con los que rompí por razones, entre otras, de tipo ético. Porque yo fui ministro de Finanzas de esta nación, del país de ustedes. Y cuando salí del Ministerio de Finanzas, regresé a mi universidad, aquí, a mi biblioteca en mi casa, sin robar a nadie, sin atropellar a nadie, sin cuentas en el exterior, sin enriquecerme, tratando de cumplir este tema por razones de ética. Una cuarta y última que pensé de las utopías concretas que digo que debe sostener un proceso de transformación es ineludible en estos tiempos. Yo lo llamo así simplemente, es una palabra, el progreso. El progreso de lo humano como la misión histórica. El ser humano es el eje del progreso, de la lucha que se libra en el campo de lo político para que el Estado funcione y para que el mercado funcione en la dirección de satisfacer las necesidades y los derechos. Los derechos, el derecho a la alimentación, el derecho a vestir, a calzar, el derecho a una vida plena, el derecho a la recreación, el derecho a poder viajar, el derecho humano a una vida en dignidad con su familia, ¿verdad? Entonces, aquí digo que de cierto la socialdemocracia europea postuló, y yo lo rescato, hay autores, he leído bastante sobre esos temas, hay autores que dicen que el postulado principal de la búsqueda del bienestar está superado por los tiempos que están corriendo. Yo, sin embargo, rescato el concepto de prosperidad para todos. Postulamos el progreso, pero el progreso para todos y no como un privilegio de una minoría. Se trata de eso, de postular el progreso para todos, de trabajar para que el progreso sea para todos. Aquí, por supuesto, tanto los socialdemócratas como los socialistas democráticos hemos coincidido en la idea de proponer que el progreso no sea el igualitarismo absurdo que algunos sectores muy conservadores critican. Es decir, mira, estos proponen la igualdad para todos cuando eso no es posible desde el punto de vista biológico, humano, ni posible de implementar en la sociedad. No, le salimos al paso para decir el progreso lo entendemos como una igualdad sustantiva, no la igualdad absurda a rajatabla. ¿En dónde está la igualdad? En tres grandes conceptos. La igualdad en la dignidad. Todos debemos tener una vida digna. Los que pudieron estudiar, los que no pudieron estudiar, los que tienen más recursos, los que tienen menos recursos. Una vida digna. La igualdad en la dignidad. La segunda igualdad, la igualdad en los derechos. Sobre todo los derechos sustantivos. Los derechos sustantivos a la vida humana. El derecho a estudiar. El derecho a ser atendido si se te quebranta la salud. Decía en una oportunidad, el niño de un hijo rico tiene cumplido su derecho de ir a una clínica privada si se enferma porque su papá tiene posibilidades. Pero
el niño de una familia pobre de acá del oeste de Maracaibo, que no tiene cómo ir a una clínica, tiene que garantizarle la sociedad en transformación que vaya a un centro de salud pública a atender el quebranto de su salud, porque es un derecho a la vida que estamos salvaguardando allí. Y el otro es el derecho en las oportunidades para crecer culturalmente, para crecer en el terreno educativo, las oportunidades porque la sociedad trabaja ampliamente para expandir su capacidad de producir riqueza y darle oportunidades fundamentalmente a los que tienen edad de trabajar para que no haya el terror más importante, que es el miedo al desempleo, porque el desempleo es hambre, el desempleo es desesperanza. Entonces, creo que debe plantearse el progreso desde esa magnitud. Por supuesto, alguien podría decirme, ¿y los desafíos del siglo XXI? No hay desafíos en pleno siglo XXI. ¿Puede la izquierda, pueden los socialdemócratas dejar de lado todos los cambios tectónicos? No, yo digo no. Hoy el desafío no es tanto entre el Estado y el mercado. El desafío para nosotros es entre el Estado y la globalización. Estamos frente a cambios tectónicos significativos que debemos atender desde la educación, desde la ciencia, desde la industrialización, desde la integración. Cambios en la robótica, las telecomunicaciones, la informática, cambios tecnológicos en materia de energías renovables significativas, el cambio climático como tal, datos que nos están dando instituciones incluso como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, de que la desigualdad en materia de ingresos se ha acentuado desde el 2008 para acá, cuando se esperaba que iba a mejorar. La irrupción de economías emergentes como el caso de la China y la India, ¿cómo no atender esto? La conformación de bloques económicos, por supuesto que tiene que asumirse sobre la base de que nuestras sociedades, las que les ofrecemos un proceso de transformación societaria, puedan efectivamente asumir el reto de cerrar las brechas, las tremendas brechas de la desigualdad con relación a los países desarrollados, a los países industrializados. Este punto lo concluyo sobre el tema del progreso diciendo que para nosotros una lucha concreta o una utopía concreta es lograr el progreso humano en nuestros países o en nuestro país a partir de postular y trabajar para reducir y eliminar las desigualdades, pero al mismo tiempo para cerrar las brechas en relación a la innovación científica tecnológica, a la calidad de la vida con los países del mundo desarrollado. A partir de allí podría postularse cualquier otro tipo de utopía o de propuesta, pero creo, en la reflexión que hice, y muy a partir de la experiencia que hemos vivido en Venezuela en estos 15, 20 años, dije, cualquier proyecto de transformación societaria no puede eludir estos 4 aspectos y los quise compartir como parte de una construcción, sabiendo siempre que aunque las ideas, las más viejas, nunca mueren, siempre es interesante asumir esto sin dogmatismo. Lo asumo como lo planteaba un gran literato, un premio Nobel de literatura, Elías Canetti, que habló alguna vez o afirmó alguna vez preguntándose si habría alguna idea que no merecía ser pensada de nuevo. Todas las ideas deben ser pensadas, de cierto, de nuevo, porque es la manera de usar la razón. Como diría, Carrie lo debe saber, como decía Antonio Gramsci, como escribió alguna vez Antonio Gramsci desde la cárcel, un dirigente, un líder, debe ser guiado por el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. La razón piensa, la razón ve consecuencias, ve efectos. Entonces vamos a pensar las ideas para plantear una salida para Venezuela. Finalmente, sobre este tema, yo quiero decir simplemente al Nuevo Tiempo que valoro
su actual conducta junto a los partidos democráticos de Venezuela. Yo me siento formando parte de una nación que lucha contra la opresión en este momento. Me siento formando parte de una nación mayoritariamente que quiere libertad, que quiere democracia. Y me siento expresado en los hombres y mujeres de los partidos democráticos de Venezuela, el núcleo central, donde están ustedes, donde está Guaidó. Allí yo me siento representado. Y lo que pueda hacer para que la salida sea profundamente democrática, cuenten que yo lo haré desde mi condición hoy, en mi trabajo activo, porque sigo allí como profesor universitario en la Escuela de Economía de la Universidad del Zulia. Y muchas gracias y disculpen el tiempo. Bueno, maravilloso, Rodrigo. Además, esas utopías tienen que convertirse en realidad, porque creo que coincidimos bastante en mucho de lo que tú has dicho, y es importante que siga siendo ese faro en este momento de luz para la izquierda democrática en el mundo, que tiene que entender lo que está ocurriendo en Venezuela, que no es una lucha de izquierdas y derechas, que es una lucha por reconquistar al final la democracia perdida, los derechos humanos y por supuesto el derecho a que cada quien pueda progresar en su propio país, que no vaya a buscar el progreso afuera, con el resultado que hemos visto para muchos venezolanos infaustos. Bueno, yo quiero reiterar, aparte de felicitar a Rodrigo, la presencia de quienes tenemos aquí. Bueno, ya hemos dicho que está el vicecanciller del gobierno legítimo de Guaidó, Antonio Ecarri, Carlos Millán, embajador en Chile, María Fernanda Faría, embajador en Costa Rica, Isaac Salama, embajador en Países Bajos, Héctor Quintero Montiel, embajador en Ecuador, por supuesto, Ángelo Palmieri, que fue nuestro secretario en la Asamblea, secretario de Organización de Un Nuevo Tiempo, los diputados Alexis Paparoni, Virgilio Ferrer, Elías Mata, el doctor Jesús Ollarbe, José Ignacio Guedes, que es embajador en Marruecos, Roberto Marrero, preso político, el doctor Kenneth Ramírez, Anaís López de Lildis, Guillermo Miquelena, Oscar López, que es el responsable de todo el tema de migración de los migrantes en el gobierno legítimo de Guaidó. Y aparte también a saludar a Elsa Espinosa, quien es representante del PRI de México y la representante ante el Internacional Socialista. Buenos amigos son. Y bueno, cuando uno habla de un abogado graduado en la Universidad de Santa María con posgrado en Derecho Constitucional, uno puede imaginar además que una persona que se haya preparado y que ha sido un actor de la política venezolana relevante. Yo lo llamo un hombre de la política. Fue preso político. Él dice que su mejor diplomado ha sido haber sido preso político. Y queremos darle el derecho de palabra a dos personas. El primero de ellos es Roberto Marrero, a quien le pedimos que tome la palabra, y agradecemos además que haya querido intervenir en este foro de Un Nuevo Tiempo, para también con nuestros hermanos de la socialdemocracia, amplio como debe ser. Adelante, Roberto. Bueno, Dios te bendiga. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes en el uso horario de Venezuela. Gracias de verdad por tu palabra, Luis. Gracias al Nuevo Tiempo. Me ha permitido usar los lentes porque ya con 51 años no se ve igual. De verdad que le quiero dar primero un agradecimiento y una felicitación al Nuevo Tiempo por seguir ahí, por seguir dándole pichón y por no tener miedo de ser político. A Venezuela la va a rescatar una sola cosa: los venezolanos y la política. Y tenemos nosotros que hacer política. Y yo estimo y valoro mucho al Nuevo Tiempo porque es un partido político que hace política. Y bueno, nunca faltan anécdotas con Nuevo Tiempo, partido que formé y fui parte. O sea, cuando estuve en el diplomado en el Helicoide, ahí hay un sitio que hay un pasillo que lo bautizó un miembro importantísimo del partido de ustedes, de nuestro, bueno, yo lo siento como mío. Resulta ser que Manuel Rosales logró lo que no ha logrado nadie. Hay mucha gente que le da nombre a una plaza, le da nombre a una calle. Resulta ser que Manuel Rosales, donde estuvo preso, le dicen Pasillo Rosales hoy.
O sea, todavía, o sea, imagínate lo que tuvo que haber hecho él para haber impactado a toda esa gente, con su forma de ser, con su carácter, con esa manera de ser que tienen los socialdemócratas, que tenemos de ser humanos, de que lo recuerdan con cariño, si se puede, pero le bautizaron el pasillo donde estaba como Pasillo Rosales, donde hay 6 celdas más, pero mira, dame la llave de Pasillo Rosales y dame la llave de Pasillo Rosales. Entonces, Manuel estuvo todo mi presidio acompañándome, porque siempre los nombraban a ustedes. Pero mire, yo quiero hacerle un reconocimiento también al Nuevo Tiempo, porque hoy todos hablamos del gobierno interino, del presidente Guaidó, de la Asamblea Nacional Legítima, de hoy que nos acompañan varios miembros, muchos diputados. La verdad que no los quiero felicitar porque me voy a olvidar de alguien. Son tantos amigos que tengo en ese partido que lo siento como propio. Pero yo recuerdo con mucho cariño al doctor Barbosa, a Manuel y a toda la directiva del Nuevo Tiempo, que fueron los grandes garantes del acuerdo político que hoy mantiene la esperanza democrática viva. Porque ese acuerdo político estuvo tambaleando en el 2018. Muchas personas decían que el Nuevo Tiempo no iba a cumplir. Bueno, que ADE ya había cobrado su cuota, que Primero Justicia había cobrado su cuota. Y recuerdo como aquel 20 de mayo, que hubo el fraude del 2018, donde Maduro, adelantando las elecciones y contraviniendo todas las normas constitucionales, hizo esa elección fraudulenta. Y el doctor Barbosa da una rueda de prensa el 21 de mayo en la sede del Nuevo Tiempo, donde yo tuve el orgullo y la oportunidad, la suerte de acompañarlo, diciendo que Maduro no era presidente, que esa elección había sido un fraude, y él como presidente de la Asamblea dijo un mensaje al mundo: Maduro, lo poco que le queda de institucionalidad se le acaba el 10 de enero del 2019. Bueno, los radicales nos descosieron al doctor Barbosa, no entendieron lo importante de ese mensaje. Y yo sí quiero hacerle un reconocimiento a ustedes como partido, porque si el Nuevo Tiempo no hubiese tenido esa fortaleza política, esa madurez, ese compromiso con la palabra y con el acuerdo, lo que hace tanta falta en la política, y es lo que la antipolítica no valora. La antipolítica, que es todo lo contrario a ustedes. Ustedes son un partido político, donde no hay sino política. Y por eso saludo y les doy agradecimiento de haberme dado la oportunidad de darles un saludo. Les pedí a Manuel y a los compañeros, a Carlos Valero, a Luis Florido, a Nora, que me permitieran darles un saludo, porque de verdad me conmueve mucho. Y quiero agradecerle al Nuevo Tiempo, al doctor Barbosa muy en particular, que dictó una ruta política que la trazamos, y luego el 10 de enero de 2019 se convirtió en la gran política, que incluso los radicales que tanto nos adversaron y criticaron la asumieron como propia. Por supuesto, nunca dieron las gracias a los políticos por haber tenido la sensatez de respetar los acuerdos. Yo creo que partidos como el Nuevo Tiempo, que tienen palabra y que creen en el acuerdo, son los que le hacen falta a Venezuela. Siéntanse orgullosos de ser un partido político, y como socialdemócratas tienen una responsabilidad muy importante. Pueden ser los grandes articuladores de la unión con la izquierda que está en desacuerdo, con la izquierda crítica, con la izquierda que quizás acompañó al chavismo, pero no se siente identificada con el madurismo. Incluso hoy hay sectores que acompañan a Maduro más allá del chavismo y también lo están criticando, y creo que el Nuevo Tiempo ideológicamente tiene la gran responsabilidad y puede estar a la altura de usar esta cercanía por la ideología, ubicándose en la socialdemocracia, que es un espectro de la izquierda, para lograr traer y hacer una política dominante que nos ayude con mucha política y sumando mayorías, poder darle un cambio definitivo a Venezuela. De verdad, muchas gracias y los felicito en sus 15 años, que se dice fácil, pero en la Cuarta República habían pasado ya 3 presidentes en 15 años. Imagínense ustedes el tiempo que es 15 años, que se dice fácil, pero es bastante. Dios los bendiga. Muchas gracias, Roberto. Gracias por tus palabras de aliento, sobre todo de entender y impulsar lo que significa y el aporte de la socialdemocracia, no solo para Venezuela, sino también para el mundo y para lo que puede significar el cambio político en nuestro país, el cambio político en paz, el cambio político a través de elecciones libres, el cambio político como parte de una solución política que nos lleve a un proceso donde haya un acuerdo y donde los venezolanos podamos medirnos a través del mecanismo que utilizan las democracias, que son las elecciones absolutamente libres, como acaba de ocurrir en Ecuador y previamente había ocurrido en Bolivia. Y es por eso que es muy importante la segunda persona que va a hablar lo que ha significado la socialdemocracia para la democratización de América Latina. Y un partido histórico en Venezuela como Acción Democrática, cuyo presidente es la persona que le va a hablar, y aparte de todo,
que es nuestro embajador en España, que ha tenido una labor, digamos, significativa en ese país y que ha realzado nuestro gentilicio en una política tan intensa, tan vinculada a Venezuela como es la española. Adelante, Antonio Carri. Bueno, muchísimas gracias, Luis. La verdad, para mí un alto honor poderme comunicar con ustedes para felicitarlos por este 15º aniversario. Un partido que lo siento casi conmigo, porque ahí están viejos compañeros de lucha, como Manuel Rosales, Omar Barbosa y Luis Emilio Rondón. Ahora ustedes en la savia nueva, con Nora Bracho, Luis, Carlos Valero. Bueno, para mí de verdad es un alto honor, y creo que hace falta que toquen estos temas, principios filosóficos, porque la socialdemocracia sigue siendo el planteamiento correcto de la historia. Es decir, es el planteamiento del sentido común. Es, como han dicho los viejos líderes de la socialdemocracia, comenzando por Bernstein, decía, bueno, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Es decir, creemos que las fuerzas del mercado no se pueden ocultar, que hay que pensar en la libertad del mercado, pero sin olvidar al Estado, precisamente para que ese Estado pueda corregir los defectos del mercado, que generalmente tienen que ver sus desviaciones con los monopolios y los oligopolios, para que el Estado lo pueda corregir e incentivar la competencia, que es una de las leitmotiv de la socialdemocracia. Yo también creo que es un alto honor que me hayas dado este derecho de palabra en este momento, Luis, te lo agradezco mucho, sobre todo después de haber oído a Laureano Márquez, a Héctor Gómez, que se ha convertido en un hermano nuestro en España, porque ha ayudado muchísimo en lo que significa el reconocimiento de nuestra representación, y además la solidaridad con nuestra diáspora aquí en España, que ya somos más de 500.000 venezolanos acá, incluyendo Laureano, por supuesto. Y bueno, y un saludo muy especial a Rodrigo Cabeza, porque Rodrigo Cabeza, yo sí puedo decir que es un socialdemócrata convencido, porque militamos juntos desde muy joven en los principios de la socialdemocracia. Hasta que a él lo prestamos un rato al atraso, pero sabíamos que se iba a incorporar rápidamente a la evolución de los nuevos tiempos y que estará ella de nuevo con nosotros, como lo está en este momento. Y yo eso de verdad me complace muchísimo, porque sé que es un portentoso intelectual que va a ayudar muchísimo a la izquierda democrática venezolana y latinoamericana en general. Yo sí creo también, y es un atrevimiento de mi parte, pero me parece que esta idea, esta iniciativa que ustedes han tenido de hablar de la socialdemocracia hoy, no debería pasar así como tan rápido. Deberíamos tratar de ver si es posible ampliar esta discusión, este debate, hacia las organizaciones que dicen ser socialdemócratas de Venezuela, fundamentalmente Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Me parece que sería muy importante producir un foro en este sentido, porque no hay duda que la socialdemocracia, como dije anteriormente, para mí significa el sistema mejor acabado para la conducción de los pueblos. Sin embargo, también atraviesa por serios problemas. Sobre todo, el avance de la derecha ha sido muy importante, y una cosa que nos ha desprestigiado mucho a los socialdemócratas en el mundo, la palabra misma, socialista, se ha desprestigiado a partir del régimen del caomadurismo. Yo creo que a la izquierda democrática del mundo no le ha hecho tanto daño el régimen de Pol Pot en Camboya como el régimen de Chávez y Maduro en Venezuela. Es decir, ya la gente, cuando oye hablar de socialismo, aunque sea democrático, piensa enseguida en regímenes como los de Cuba, Nicaragua, Venezuela. Y eso no es verdad. Eso no son regímenes socialistas siquiera. Son mafias que se han entronizado en el poder y que hay que desplazarlas, pero precisamente no con la antítesis de estos planteamientos, que es la ultraderecha conservadora, sino por el contrario, que es precisamente
desde la democracia social o de la socialdemocracia la manera de combatirlos de mejor manera, porque no solamente es necesario recuperar el mercado, sino también recuperar la justicia social. Ellos, por demagogia, la democracia, los 40 años de democracia, que fueron los mejores 40 años de la historia de Venezuela, lograron conquistas que hay que reivindicar. Y esas conquistas más bien han retrocedido en estos 20 años de oprobio de este rey. Y hoy en día tenemos que discutir otros temas que tienen que ver con la socialdemocracia, que la han hecho también, la han perjudicado, que es solamente quedarse en el tema de la redistribución de los ingresos. Ese no solamente puede ser el tema, porque ¿qué es lo que lo desprestigia la redistribución? Que la gente lo que hace pensar que al llegar a los gobiernos socialdemócratas simplemente van a elevar impuestos para poder redistribuirlos sin pensar en lo que se llama la predistribución. Y en la predistribución no hay una cosa más importante que lo que se ha dicho hoy, que lo dijo Laureano, que lo dijo Rodrigo, y es la educación. Y eso precisamente es uno de los grandes orgullos que tenemos los militares de Acción Democrática en el momento que se logró hacer una educación de masas en Venezuela a partir de las ideas originales del Estado docente impulsado por Beltrán Prieto Figueroa. Se logró que los hijos de los obreros y los campesinos pudieran tener acceso a la educación primaria, secundaria, universitaria, y después con el gran plan de becas Gran Marical de Ayacucho, los hijos de esos obreros y campesinos pudieron llegar a las universidades más prestigiosas del mundo, y fue precisamente eso lo que hizo crear la clase media más grande de América Latina, una de las más grandes del mundo, que han venido ahora en retroceso con estas políticas regresivas de este rey. Por eso yo creo que va a ser la pena que abramos un debate sobre la socialdemocracia en Venezuela, sobre la necesidad que tenemos de anteponer una política no solo nacional, sino internacional en América Latina para contrarrestar al Foro de Sao Paulo, que se ha convertido en un conspirador contra la democracia y la libertad, porque hay que saber que los socialistas lo que creemos siempre es en la libertad como el valor fundamental. Y le digo una anécdota muy rápida para terminar, para no encadenarme. Hubo en el año 1920-21, apenas tenía 3 años la Revolución Soviética, que se instituyó en Rusia en 1917. Una delegación del Partido Socialista Obrero Español fue a visitar a Moscú porque había la intención de Lenin de que se fusionaran el Partido Socialista y el Partido Comunista en España. Y un eminente intelectual del Partido Socialista Obrero Español, Fernando de los Ríos, se atrevió a decirle a Lenin: bueno, señor Lenin, señor Ulyanov, usted aquí yo veo que están haciendo una revolución, pero han conculcado la libertad. ¿Cuándo cree usted que puede abrirse otra vez los medios de comunicación, la libertad de información y la democracia en general para el pueblo ruso? Y Lenin le respondió justamente: libertad para qué. Y bueno, con su vieja, digamos, esa manera tan recia de los españoles, le dijo: bueno, joder, libertad para ser libres. Y luego esa confrontación de Fernando de los Ríos, nada más y nada menos con Lenin, después la comentaba Indalecio Prieto, una conferencia en Bilbao, y decía, tenía razón de los Ríos, porque la libertad es más importante que la idea de patria. La libertad es más importante que la idea de socialismo. La patria y el socialismo para lograr la libertad, nunca por lo contrario. Así que nuestra lucha es por eso, por la libertad, y la democracia social o la socialdemocracia tendrá que imponerse en Venezuela nuevamente para volver a reconstituir y a reconstruir Venezuela. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y que tengan un feliz aniversario y que esta conversación nos sirva para algo en el futuro. Fuerte abrazo a todos. Gracias, Antonio. Proviniendo de ti la incitación a que continuemos el debate y siendo Acción Democrática de alguna manera el hermano mayor de Un Nuevo Tiempo, muchos de nosotros, muchos provienen de Acción Democrática, otros como en mi caso no,
pero evidentemente somos de la misma familia socialdemócrata y ustedes tienen algunos años más que nosotros, entonces vamos a ponernos de acuerdo a organizar estos eventos que sí me parecen muy importantes. Bueno, ya llegamos a las 2 horas de eventos, del evento. Este tipo de formatos, digamos, esto es lo que soporta, no creo que alcance para más. Nosotros vamos igual a montar el foro en la página del partido, en la página de YouTube del partido, y vamos a escribir sobre esto algunas notas para que continúe el debate. Muchas gracias por toda su participación, gracias a la autoridad del partido, a Luis Emilio Rondón, a Manuel Rosales, en primer lugar, por supuesto, desafortunadamente no puede estar, a Luis Emilio Rondón, a Ángelo Palmieri, que es nuestro secretario de organización, a Nora Bracho, que es nuestra diputada, a nuestra jefe de fracción, a los otros colegas que están conectados, a Luis Florido y a todas, y por supuesto un especial agradecimiento hacia nuestros expositores, tanto a Laureano, Rodrigo Cabezas, como Héctor Gómez, extraordinarias intervenciones que estoy seguro que nuestros militantes en cualquier lugar del país se llevan hoy algo por lo cual reflexionar, y además se llevan también la certeza de que nuestra lucha democrática, en la medida en que esté centrada en nuestros valores y en la medida en que esa lucha democrática todos los días aumente nuestras creencias y nuestra fe en lo que estamos haciendo, pues eso será fundamental para seguir avanzando en lograr el cambio político. Muchas gracias. Muy importante, además, saludar, que nos faltó, a la diputada Marianela Fernández y a Mariana Vallis del MINT, y también está el diputado Macario González. Es decir, que hemos tenido una participación importante, Carlos, de diputados, de embajadores, de actores internacionales y, por supuesto, excelentes intervenciones de los expositores. Sí, gracias. Bueno, parte de los problemas que generan este tipo de formatos es que es más complicado saber cuántos están para saludarlo. Entonces, un poco lo que decía Roberto cuando intervino, que si se ponía, que era un enredo. Entonces, si hay algún colega parlamentario a la que no hayamos saludado, pues que nos excuse y venga nuestra palabra de agradecimiento por haber estado con nosotros.